Amados amigos, oyentes, muy lindo día que tenemos en este día. Estamos muy felices de poder otra vez reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Y vamos a continuar con este libro hermoso que tenemos, y es el libro de los Romanos. Vamos a continuar con el versículo 5 de este precioso libro. Dice la palabra del Señor: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Pablo hace una oración pidiendo que el Dios de la paciencia y de la consolación. En otras palabras, Pablo dice que él nos ha tenido mucha paciencia y nos ha consolado a través de su amor, de su misericordia en medio de situaciones difíciles. Pablo se dirige a Dios con estas bellas palabras y dice que os dé entre vosotros un mismo sentir. La oración que Pablo está haciendo en este versículo, que comienza haciendo en este versículo, hace dos peticiones. Primeramente dice y exalta de que Dios es paciente. Y al mismo tiempo de que Dios es paciente, también dice que nos consuela. Que os dé entre vosotros un mismo sentir. Cuando Pablo está hablando de este mismo sentir, se refiere no solamente al creyente fuerte en la fe, sino que en este momento incluye a todos. Dice, tanto al creyente débil como al creyente fuerte, debemos de tener una unidad de pensamiento aún en medio de las diferencias que hay entre el ser humano o entre el pueblo o entre la congregación, que debemos aprender a tener unidad como una congregación, como una organización, como un pueblo de Dios. Y esto se logra solamente a través del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Ahora, hablamos de un mismo sentir. La palabra sentir no es un sentimiento como muchas personas entendemos. La palabra que se habla del sentir es el de tener una disposición de obediencia. Sentir es tener una disposición hacia la unidad. Sentir es tener una disposición a que lo que yo estoy pensando es lo que el compañero, el hermano, el amigo está también pensando. Es una disposición hacia la obediencia, hacia buscar la unidad. Ahora, ¿cómo es posible que los creyentes tengamos un mismo sentir? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo podemos hacer que pensemos igual? ¿O que podemos ser de unanimidad? ¿O estar al mismo tiempo de acuerdo? ¿Cómo se puede lograr esto? Esto es la clave para llegar a este mismo sentir que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y vamos a leer el libro de los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 al versículo 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir es lo que Cristo quiere. Hubo en él. El creyente debe de aprender a
realizar, a dar, si es posible, ese sí. Aunque nosotros digamos, bueno, yo creo que no está de acuerdo, pero por unidad, por realizar ese mismo sentir, debemos de hacerlo en Cristo Jesús, porque Él nos da ese ejemplo. Vamos a continuar el versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifique al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes. Cuando un pueblo tiene un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo pensamiento, cuando está en unanimidad, juntos, ahí es donde que se consigue una sola voz. Si no hay un mismo sentir, jamás puede haber una sola voz. Porque la unidad del pueblo de Dios traerá ese sentir, esa unidad en la búsqueda de Dios. Primeramente. Y entonces la iglesia tendrá ese mismo sentir como los demás. El mensaje que Pablo está dando a los creyentes es que, aunque seamos muchos, debemos de ser uno. Aunque tengamos diversas opiniones o tengamos diversas circunstancias, tengamos siempre un mismo sentir. Y de esa manera dice este versículo 6, que de la única manera se glorificará al Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo. Esto es hermoso, porque una actitud de un creyente conlleva, mire qué bonito, la actitud de sentir ese mismo deseo, ese anhelo, hace que haya un pueblo unido y esa misma unidad conlleva a glorificar a Dios. Ese es el propósito que debe de haber en cada creyente. Sigamos con el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por tanto. En otras palabras, Pablo insiste una vez más que nosotros tengamos ese sentir, que cuando hay esa unidad nos va a ser fácil en recibirnos los unos a los otros. Esta exhortación que Pablo hizo anteriormente, en el capítulo anterior, Pablo hace un mandato: aceptarse en forma práctica los unos a los otros. ¿Cómo? O sea, de la misma manera, como Cristo nos recibió. ¿Por qué Cristo nos recibió? Porque Él no miró nuestras diferencias, nuestras actitudes, nuestra condición, sino que Él nos aceptó porque Él nos amó. Debemos de la misma manera recibir a los hermanos, porque Cristo nos ha recibido. ¿Cómo debo de recibir a otro hermano? Tal como Cristo me recibió a mí. Debemos amarnos los unos a los otros para que entonces exista en nuestros corazones el deseo de ayudar y de preocuparse por los demás. Dice como Cristo nos recibió. Nosotros no merecíamos el amor tan grande de Dios. No lo merecíamos. Mas sin embargo, Cristo lo hizo. Mire, pagó nuestra deuda. No miró nuestra condición. Como vuelvo y repito, nos aceptó así tal como somos. Solamente para que el nombre de Dios sea glorificado, para glorificar a Dios.
Este es el objetivo de la exhortación de Pablo. Está hablando a los creyentes en Roma de que ya no debe de haber esas diferencias, de que ya no debe de existir esas cosas que estaban existiendo allí en Roma. La esclavitud, la gente con posiciones, el judaísmo, también los gentiles. No, tenía que haber una sola unidad del pueblo que creía y aceptó a Jesucristo. La iglesia tiene que mantenerse en unidad para que sea glorificado el Señor. Bendito Dios, muy hermoso es. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es una enseñanza práctica, el cual nos ayuda a que nosotros de esa manera vamos a realizar la unidad en medio del pueblo de Dios. Debemos soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así Cristo nos soportó. Si Cristo le recibió a una persona, si ya Cristo lo aceptó, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? Para rechazarlo, para ponerlo a un lado. Cristo ya lo recibió, Cristo lo aceptó. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a rechazarlo, a ponerlo a un lado, a decirle muchas cosas de esa persona? Debemos, como dice la Escritura, soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Esto es muy importante ponerlo en práctica. Leamos el versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pablo nos lleva a la comprensión del plan de Cristo. Está afirmando una verdad teológica para emprender el plan de Dios en la persona de Cristo. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cristo, siendo Dios, se hizo carne. Hombre, mire, vulnerable, pero sin pecado. Para cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y el camino hacia la verdad y la vida. Siendo Dios, se hizo siervo. Óigalo. Siendo Dios, se hizo siervo. Esto es maravilloso. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 y versículo 5 al versículo 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ponga atención a esto. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres fuéramos hechos hijos de Dios. Esto es algo impactante.
Ponga atención. El Hijo de Dios, Jesús, se hizo hombre para que los hijos de los hombres fuéramos hechos hijos de Dios. La palabra siervo significa diácono, que podemos ver que es alguien que viene a pasar a suplir una necesidad al otro. Oiga, qué interesante es esto. Cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, descubre ciertas verdades que uno realmente ha estado, pues, digámoslo así, sin conocerlo. Y me interesa leer esta palabra del Señor en Marcos, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire el propósito por el cual Jesucristo vino acá a la tierra. Jesús vino a servir. Él en ningún momento vino a estar esperando a ser servido. Y Él fue el siervo. Él no vino a buscar para sí mismo. Él vino a dar su vida en rescate de muchos. La palabra circuncisión. Jesús fue siervo del pueblo judío. Vino primero a la nación, recordemos esto, que vino primero a la nación de Israel. Fue siervo de la circuncisión, es decir, que cumplió la ley para confirmar la verdad de Dios. Nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios que el plan de Dios estuvo antes de la fundación del mundo. El plan para salvar al hombre del pecado, para redimir, estuvo desde mucho antes. Y Jesucristo vino a cumplir. Y esto es maravilloso, para confirmar las promesas hechas a los padres, dice, continuamos en este versículo. ¿Y cuáles fueron esas promesas? Es la promesa de la fidelidad de Dios en cumplir la redención del hombre a través de Jesucristo. Jesús vino a la nación, volvamos a repetir esto. Jesús vino a la nación de Israel, se sujetó a las leyes humanas, cumplió la circuncisión en obediencia para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Pablo está presentando un cumplimiento de la palabra de Dios hecha a sus padres, como dice Pablo, a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Sabemos que para los gentiles las promesas no fueron hechas, fueron a los patriarcas. Para los gentiles no habían promesas. Pero la palabra del Señor Jesús vino a cumplir para también a nosotros incluirnos. Veamos lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que da ambos pueblos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Es hermosa la palabra del Señor. Pablo quiere que entendamos y aprendamos esto, que esa barrera que nos separaba fue abolida, quitada, y fue quitada solamente por Cristo en la cruz. Y vemos cómo Dios va confirmando a través de su palabra. De la misma manera, Pablo enseña sobre la aceptación de los unos con los otros. A pesar que históricamente la nación de Israel fue el pueblo llamado y había una distinción entre el circuncidado y el incircunciso, Pablo enseña a la iglesia en Roma de que no debe existir ningún tipo de separación ni legalismo, porque ahora somos uno en Cristo Jesús. Dice, tanto judíos creyentes como gentiles cristianos somos uno y que debemos aprender a aceptarnos los unos a los otros. Aunque esto sea un poquito difícil en ese tiempo para el pueblo judío, ya que ellos pensaban que eran los únicos que podían tener ese privilegio, y eran de esa manera, exigían que ellos eran los únicos que podían alcanzar la salvación. Es más, ellos se daban por salvos. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña de que todo eso se quitó gracias a ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Vamos a leer el versículo 9. Continuamos con la enseñanza en el libro de los Romanos, capítulo 15. Leamos el versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Para que los gentiles glorifiquen a Dios. Dios no hizo promesas a los gentiles. Cristo no tuvo que cumplir promesas a los gentiles. Pero el propósito de Dios fue recibirlos a través de la nación de Israel. Como nosotros vemos, las promesas se hicieron cuando hablaba a Abraham. Dijo, y en tus generaciones serán benditas todas las generaciones. Bajo el lomo de Abraham fueron benditas todas las naciones y fuimos incluidos el pueblo gentil. También tenemos una cita bíblica en Juan capítulo 4 y el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Qué palabra tan profunda para muchas teologías que se levantan por ahí y dicen muchas cosas de las cuales la Biblia no registra. Los gentiles alcanzamos misericordia, y la misericordia es cuando Dios no nos da al hombre lo que merecemos. Porque nosotros realmente merecíamos el castigo. Dios no nos da, nunca no nos ha dado lo que merecemos. Siempre a través de su misericordia nos alcanza y nos da una mano para poder alcanzar la salvación. El Salvador fue enviado a las ovejas. O sea, Jesucristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los judíos podían apelar a Dios basado en sus promesas. Pero por otro lado, los gentiles no podían apelar a Dios. Solo podía aclamar basados en la misericordia de Dios. Y a través de la misericordia de Dios podían glorificar a Dios
porque Él tuvo misericordia del pueblo gentil. Dice Pablo, como está escrito. Pablo cita, número 1, la ley. Número 2, los salmos. Y número 3, los profetas. Ahí está citando a David también. Vamos a leer el Salmo. Esto es maravilloso. Y no podemos dejar pasar todas estas citas bíblicas para que podamos entender lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Salmo 18, versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Pablo está citando esta cita. Gracias a la misericordia de Dios en Cristo podemos cantar, alabar a Dios, siendo el Señor nuestra esperanza, nuestra salvación. Cristo mismo alaba la obra de salvación en medio del pueblo gentil. Esto es maravilloso. No se pierdan las clases. Vamos a continuar hacia adelante con estas hermosas enseñanzas, amados amigos. Les repito, comparta estas enseñanzas. Siento de parte de Dios que es de mucha bendición, porque estamos hablando y enseñando palabra de Dios, porque queremos que el mundo sea alcanzado de alguna manera, porque anhelamos que almas vengan a los pies de Cristo a través de la palabra de Dios. Y esta enseñanza se basa solamente en la palabra de Dios, y lo que narramos es historia, una bella historia que se realizó mientras la vida de Pablo iba de un sitio a otro predicando la palabra. Esta carta al pueblo que se encuentra en Roma era una enseñanza, una teología en la cual se tenía que aprender. Amados, vamos a orar. Nos quedamos en este versículo 9 y las próximas clases vamos a continuar. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra estamos aprendiendo a que no miremos las diversas opiniones, quizás las situaciones que se encuentran un hermano con otro, una persona con otra, sino que nosotros nos aceptemos en amor de Dios, en amor, porque así vamos a formar una unidad, un mismo sentir en buscar tu presencia. Bendiga a todas las personas, Señor, que se unen para aprender tu palabra. Señor amado, toque los corazones, llene las necesidades, sane los cuerpos enfermos, alcance, Señor, con esta tu palabra, almas perdidas, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.